La música es considerada uno de los principales pilares del arte y su importancia se remonta mucho tiempo atrás. La música ya es parte de nuestra vida cotidiana, desde la música que escuchamos en la calle hasta la que escuchamos nosotros a diario, además de que posee una gran variedad de géneros y alrededor del mundo posee cada país su propia forma de, de música. Pero, ¿desde cuándo existe? ¿Cuál era el objetivo inicial? ¿Con qué se hacía? ¿Qué querían transmitir? ¿Y por qué el primer hombre quiso hacer la música? Estas han sido preguntas que se han hecho desde hace mucho, pero en esta presentación las vamos a resolver junto a mis compañeras y yo. Intentaremos resolver estas dudas que a veces nos surgen. Primero, ¿por qué surgió la música en la prehistoria? Nuestro conocimiento de la música en la prehistoria se deriva de fuentes iconográficas y de pinturas rupestres que se poseen a más de 40.000 años de antigüedad, lo cual es bastante. Y la música surgió cuando los primeros hombres y mujeres empezaron a tomar conciencia de la muerte, aparte de que intentaban, intentaban imitar los sonidos del entorno que los rodeaba, hablando de animales y de la naturaleza, pues para ellos eran la parte más importante, además de que empezaron a notar que había dioses los cuales les daban estos frutos y querían darles un obsequio como agradecimiento. ¿Qué buscaban transmitir con estas piezas? Lo que intentaban transmitir era que perduraran por estas piezas por mucho tiempo, que fueran fáciles de aprender y que fueran sencillas de repetir, creando un bucle con estas piezas para que no fueran tan difíciles de memorizar. A estas piezas se les asociaban mucho al culto que ellos poseían, ya que se han encontrado piezas relacionadas a rituales funerarios, a cacerías y aparte a ceremonias vinculadas a la fertilidad para ellos. Y en aquel momento no existía exactamente un concepto de la música, ya que aún no tenían una comunicación verbal ya definida, por lo cual usaban sonidos, gritos, maullidos e incluso silbidos y el sonido que transmitían al golpear a su cuerpo o otros objetos como rocas entre sí, por lo cual de ahí empezó a surgir su música. ¿Y cómo se creaban estos sonidos en los rituales? Bueno, la primera parte eran usando sus voces. Hacían tanto gritos, gritaban, incluso también hacían o imitaban los sonidos que de la naturaleza, del viento, del agua o del mar y de los animales. Como por ejemplo, en ese momento estaban los leones o incluso las aves. Querían imitar mucho el sonido de las aves y del entorno que los rodeaba. Pero después empezaron a usar piedras que las golpeaban entre ellas o en el suelo para provocar estos sonidos. Y también empezaron a golpear su cuerpo para crear una percusión. Aunque después de ese tiempo empezaron a hacer sus instrumentos. Estos instrumentos eran conformados por piedras o por huesos. De hecho, se ha considerado que el primer instrumento más antiguo que se ha descubierto es una flauta de madera. También se han encontrado a lo largo del tiempo estos instrumentos para sus rituales. El más antiguo que se ha encontrado es el que ya acabo de mencionar. Otros que también se han encontrado ha sido la churinga, la mamadera y el cordófono, entre otros. Pero el más antiguo siempre será la flauta de hueso. ¿Cómo se clasificaban estos instrumentos primitivos? Pues se clasificaban en cuatro categorías. Los primeros son los autófonos, que producían sonidos por medio de la materia con la que se creaban. Casi todos los primeros instrumentos fueron hechos por restos de animales. El más común era el hueso, de ahí vienen algunas baquetas de hueso o incluso la misma flauta de hueso. La segunda son los membráfonos, el cual consiste del material de una membrana atado sobre un recipiente. De ahí nacen los primeros tambores, el cual eran una superficie de madera, el cual se les enrollaban la carne o la piel de los animales para crear un sonido golpeándolos también. Los terceros son los cordófonos, instrumentos de cuerdas, que ahí se podían considerar las primeras guitarras, aunque aún tenía que pasar mucho tiempo para crearse una guitarra como la que conocemos, pero las primeras eran hechas también con huesos y con cuerdas que estaban hechas de lianas.
y las cuartas son los aerófonos, el cual el sonido se originaba por vibraciones de la columna del aire. De ahí vienen las famosas flautas de hueso. Aunque tenían solo 3 hoyos a 4, podían crear sonidos con ellos. Una descripción general de la llamada música africana no sería posible dada la cantidad y diversidad de expresiones. La improvisación es una característica importante de muchos estilos africanos. Más común es que se improvise haciendo variaciones sobre una melodía a medida que se interpreta. Así pues, se encuentran en África formas que rivalizan en complejidad con las de música culta europea y del Lejano Oriente y que están construidas sobre los principios formales básicos de brevedad, repetición y variación, estructura binaria e improvisación. Al analizar el ritmo de la música africana, en primer lugar interesa la estructura rítmica y la única línea melódica. Sin embargo, la complejidad rítmica más espectacular de las varias estructuras rítmicas, en su manifestación más clara se encuentra en el tañido del tambor, también presente en la combinación de varias voces o más frecuente en instrumentos con voces. Un instrumento que aparentemente nació en África y que está relacionado con el xilófono es la zanza o la mirra, que a veces es llamada piano de pulgar. Pero también en África Central es frecuente que los xilófonos se construyan con calabazas u otros cuerpos huecos sujetos a las láminas para aumentar la resonancia. También es común que se toquen en grupos. Hay diversos tipos de aerófonos de gran interés. África ha desarrollado un gran número de cordófonos o instrumentos de cuerda. Aquí les presentamos otros ejemplos. Mesopotamia. Influencias en otras culturas. Mesopotamia ha sido centro de influencia para multitud de pueblos y civilizaciones. Por ejemplo, frigios, fenicios, israelitas, egipcios, griegos, persas, tribus indoeuropeas, árabes y los pueblos de la India antigua. La música en Mesopotamia, sobre todo sus instrumentos, se hallan en esos países, aunque a veces considerablemente modificados. Rituales. Cuando los sumerios se reunían, cantaban a los dioses. También se cantaba en las ceremonias civiles por algún acontecimiento como puede ser un nacimiento, una guerra o un canto dedicado a un buen día de caza. Los sumerios cantaban himnos de carácter ritual en las ceremonias religiosas. Se cantaba al soberano que estaba al frente del estado, que hacía a su vez las funciones de rey y de sacerdote. Eran cantos que se transformaban en lamentaciones dirigidas al dios. Los sumerios no solo tocaban el arpa, sino tambores, panderetas, liras y cascabeles, que se utilizaban para acompañar a los salmos. Instrumentos que se utilizaron. Instrumento de cuerda. La gran lira o quitara, con forma de toro. El arpa, el laúd. Instrumentos de viento. La flauta, las chirimías dobles, con 2 tubos de plata iguales y sin boquilla. Trompetas rectas y en espiral. Instrumentos de percusión. Sonajas, citros, campanas, platillos de mano, tímbales de caldero metálico y tambores de diferentes tamaños. La música en Mesopotamia. La cultura mesopotámica inició la historia de la música occidental, donde los templos y religión fueron un factor fundamental. El rey y sacerdote al frente del estado recibía obsequios en forma de música, y esos cantos eran lamentaciones que iban dirigidas al dios, donde vemos que los sumerios tocaban el arpa, los tambores, los panderos, las liras y los cascabeles para acompañar los salmos. Es el inicio de las celebraciones religiosas de la cultura venideras. La música en el Antiguo Egipto se empleaba en varias actividades. Para su desarrollo principal fue en los templos, donde eran usadas durante los ritos dedicados a los difuntos dioses, y eran utilizadas como remedio terapéutico, como indican en algunos papiros. De hecho, el signo jeroglífico para la música es el mismo signo que para el bienestar y la alegría. La música era religiosa, cánticos de los sacerdotes durante los ritos litúrgicos.
Por el estudio de los instrumentos, de los que hay numerosas representaciones, se ha llegado a la conclusión de que seguían una escala pentatónica o heptatónica. Algunos de los instrumentos del antiguo egipcio son de viento, como la flauta recta, de caña vertical con 4 a 6 agujeros, sin boquilla y de casi 1 metro de longitud. La chirima doble, que consistía en 2 tubos paralelos de caña con lengüeta de igual longitud que sonaban al unísono. En la actualidad este instrumento se llama sumará. Trompeta, de cobre o plata, que se usaba en los desfiles militares y para el culto de los muertos. Eran metálicas similares a las trompetas palestinas. Instrumentos de cuerda. Arpa de 6 a 8 cuerdas muy decoradas. Se ha encontrado una en la necrópoli de Giza de Cira, de hace 2000 años antes de Cristo. Se apoyaba en el suelo y su cordal de una sola pieza recuerda aún al más antiguo arco musical. El mismo desemboca en un resonador ancho en forma de pala, que a menudo lleva pintados los ojos de dioses destinados a contrarrestar las desgracias. Los instrumentos de percusión eran címbalos. Es un instrumento de cuerda y se toca con un par de mazos en ambas manos, golpeando las cuerdas para hacerlas sonar, y una especie de salterio de mayor tamaño, aunque también los hay portátiles. Tambores, instrumento de percusión de sonido indeterminado. Consta de una caja de resonancia que suele ser de forma cilíndrica y una membrana llamada parche que cubre la abertura de la caja. Sistros, instrumentos de percusión con un marco de madera en forma de U, un mango y barras cruzadas, que sostenía una placa metálica que fue variando a lo largo de los años. La danza en el antiguo Egipto. En las ceremonias religiosas, funerales, fiestas populares, los antiguos egipcios bailaban al compás que marcaba la música para transmitir de esta forma sus sentimientos. Así, la danza ha sido una de las manifestaciones artísticas más comunes entre los egipcios desde el inicio de su civilización. Las danzas eran ejecutadas por bailarines profesionales, jóvenes que habían recibido su formación en los templos de la diosa Hathor, donde también se ensayaba música, el canto y otras artes. Se ejecutaban varios tipos de danzas imitativas de los movimientos vegetales, árboles o cañas, sometidos a los fenómenos naturales, de fertilidad, en coros en honor a los dioses como Osiris o Hathor, ejecutadas en ceremonias o cultos, rituales funerarias caracterizadas por palmar rítmicamente las manos y a través de la mímica representaban escenas del difunto, y las danzas profanas, realizadas en banquetes y obras teatrales, dramáticas o líricas. Como para finalizar, nos damos cuenta que la música, aparte de surgir desde hace mucho tiempo, también tenía la necesidad de las primeras civilizaciones de transmitir mensajes y también de buscar una manera de rendirle tributo a los dioses, creando estas piezas fáciles de aprender. También sabemos que las siguientes civilizaciones empezaban a perfeccionar estas piezas y a proponer sus propias ideas, pero la prehistoria fueron las primeras maneras de manifestación de este tipo. Ya después tenemos en qué se relaciona la danza. La danza siempre ha estado ligada junto a la música, pues aparte de crear estos sonidos de percusión con su cuerpo, lo que creaban también eran movimientos. Eran estos movimientos muy bruscos. Para los primeros civilizaciones eran movimientos bruscos y con un significado, creando un ambiente a su alrededor. También querían imitar a los movimientos de los animales y de las cosas. Querían crear movimientos de las cosas que los rodeaban. Conforme iban evolucionando, las siguientes civilizaciones les empezaban a poner un significado y también una manera de interpretar cualquier acción por medio de estos movimientos.